Antes de comenzar, aviso que esta es la cuarta parte de este resumen, las anteriores partes estarán en la descripción de este video. Sin más interrupción, continuamos. La ventana dice que si quiere aprender la habilidad, Seoni le pregunta qué es lo que le pasa, Jim le pregunta si ese libro es importante, Seoni le dice que sí, que ese libro proviene del gremio Jeonchon, le dice que antes habían intercambiado habilidades de artes marciales, Jim le pregunta que por qué comparten las habilidades diciéndole qué les pasa con su filosofía. Seonil cuenta que no comparten la filosofía pero se comparten los principios del otro gremio y eso le ayuda a ambos gremios. Jim le pide que si puede aprenderlo, Seonil le dice que no puede porque primero necesita aprender la habilidad espiritual del gremio Jeonchon que es una habilidad de controlar energía, recibieron ese libro para aprender sus principios. Le pregunta si conoce el control de energía, le dice que en este mundo es conocido como Ki, que se puede almacenar en el cuerpo a través de perfeccionar el control de energía, en Europa es conocido como maná, en Asia como chakre, y en un lugar llamado la Torre de Dios tiene el nombre de Shinsu. Le dice que cada escuela utiliza la energía de distintos métodos y el gremio Jeonchon utiliza el Ki a través de su habilidad de control de energía. Jim le dice que conoce esas cosas, que hay diferentes tipos de control de energía y que no puede aprender más de 2 tipos. Seoni le dice que es algo parecido pero le pregunta que si eso lo aprendió en los videojuegos, Jim le dice que lo aprendió en los juegos de artes marciales, Seoni le dice que puede intentarlo pero le dice que no podrá de todas formas, Jim le dice que si no le importa si hace desaparecer el libro, Seoni le dice que no hay problema porque es una copia, pero no se lo puede llevar fuera del gremio porque no puede arriesgar a perder el libro de la técnica del gremio Jeonchon. Pero le dice que porque está haciendo tantas preguntas raras, le pregunta que cree que esa técnica le ayudará a subir de nivel, Jim le dice que ya lo verá, le da en aceptar aprender la técnica, diciendo ahora que es un personaje de videojuego será capaz de aprender habilidades de los libros de habilidad diciéndose que porque no se le ocurrió eso antes. Una ventana se abre diciendo que no puede aprender la habilidad porque no cumple con los requisitos, le dice que necesita tener 15 de fuerza y 15 de inteligencia para aprenderlo, Jim emocionado dice que hay limitación en aprender la habilidad diciendo que está genial porque cada vez se parece más a un videojuego, abre la pantalla de estado diciendo que su nivel es 7 y que tiene 15 puntos para repartir, pero solo gastará 13 puntos porque su fuerza necesita 6 puntos y la inteligencia 7 puntos. Seoni le pregunta qué está tramando, Jim le dice que lo verá pronto, empieza a repartir los puntos a su fuerza e inteligencia diciéndole a Seoni que observe bien, acepta la habilidad y hay un destello, una ventana aparece que avisa que ha aprendido la habilidad, y nos muestran los detalles, el principio de Jeonchon, una habilidad activa que gasta 50 puntos de maná, esta habilidad restaura 50 puntos de salud y si es utilizada con una piedra espiritual, restaura también 50 de maná, la habilidad también puede curar enfermedades y condiciones anormales. El libro empieza a desintegrarse diciendo Jim que siente que está aprendiendo la habilidad diciéndonos que ahora podrá usar la habilidad, Seoni sorprendido le pregunta qué fue lo que pasó, Jim con pose de narcisista le dice que recuerde que es un personaje de videojuegos, le dice que se lo va a explicar. Le explica que en los juegos necesitas aprender habilidades para utilizarlas, diciendo que hay muchos sistemas y uno de ellos son los libros de habilidades, al utilizar esos libros se aprende la habilidad de manera instantánea y una vez aprendida el libro desaparece. Seoni le dice que eso quiere decir que aprendió la habilidad, Jim le dice que ahora aprendió el principio de Jeonchon y eso por eso que el libro desapareció, Seoni dice que eso no es posible, Jim le dice ahora que puede usar la habilidad la va a probar, le agarra la mano, y Seoni asustado le pregunta qué va a hacer, Jim activa la habilidad del principio de Jeonchon, despide una luz en las manos diciendo Seoni que no es posible. Le dice que se ha curado, Jim le dice que en los videojuegos los efectos son instantáneos y que cualquier herida será recuperada, diciendo Seoni que son tonterías, Jim le dice que se calme y que lo termine de curar, utiliza otra vez la habilidad diciéndonos que con solo utilizar la habilidad 2 seguidas Seoni se curó al instante. Después de la curación, va caminando Jim diciendo que ya es noche, nos dice que Seyoun estaba sorprendida por lo que pasó, y le pidieron que regresará mañana después de clases, nos dice que con la habilidad puede volverse en un sanador, porque en los juegos son personajes que poseen poderes curativos, pero el ataque y defensa son bajos. Abre la pantalla de estado y de habilidades diciendo que él es diferente porque supone que no tiene límite de número de habilidades que puede tener, dice que tal vez el jugador es una profesión y no un poder, porque ha usado sus conocimientos de videojuegos desde que obtuvo la habilidad y que esa ocupación es su verdadero poder. Preguntándose qué es un jugador, porque normalmente es alguien que juega juegos de computadora que en otras palabras en videojugador, se pone a repasar lo que aprendió de su habilidad. Primero es que algunas acciones específicas se convirtieron en habilidades. Las cosas se pueden usar como objetos. Su cuerpo es como de un personaje de videojuegos. Y por último,
que los libros de conocimiento son como los libros de habilidad. Nos dice que es lo que se sabe hasta ahora, pero ahora que lo piensa, las habilidades suben de nivel si son usadas constantemente preguntándose qué más puede hacer con la ocupación del jugador, después de pensar dice que eso le da dolor de cabeza. Pero de repente siente un sonido anormal, Jim dice que otra vez está en otra barrera espacial, se pregunta si Seo-gon sigue creando barreras espaciales en todos lados, y Jim se da cuenta que esta barrera también es de zombies, pero dice que no son tantos como la barrera anterior, aliviándose porque eso es bueno. Saca el bate del inventario pero mira que está un poco gastado diciendo que sería mejor conseguir otra arma, pero lo hará más tarde porque ahora hay trabajo por hacer. Usa el impacto fuerte en el zombie diciendo que no fue crítico pero aún así le provocó gran daño, se pregunta si fue porque tomó carrera para golpear, usa un segundo impacto fuerte en el zombie diciendo que se necesita 4 golpes para vencerlo, pero en un descuido el zombie le toma el pie y lo muerde. Jim rápidamente le da una patada y le da un golpe con el bate acabándolo, dice que le dolió pero rápido se le fue el dolor pero la mordida le redujo 20 puntos de salud diciendo que necesita práctica. Se dice que necesita matar zombies para tener experiencia y subir de nivel, pero es difícil combatirlos y necesita atacarlos sin que ellos logren atacarlo. Al pensarlo se acuerda de una habilidad, el ataque de maná, nos dice que aprendió esa habilidad cuando estaba aprendiendo a crear y salir de una barrera espacial, y ahora que dispone de suficiente inteligencia podrá hacer daño. Revisa la descripción y dice que está vinculada con la inteligencia y mientras más inteligencia tenga más daño provoca, pero se pregunta cómo puede hacerlo, cómo puede liberar maná diciendo que necesita probarlo para saber cómo y usará a un zombie para practicar. Adjunta las manos formando una pistola, usa la habilidad diciendo el nombre, y las manos empieza a brillar pero se le explota enfrente provocándole daño, dice que el maná se libera de las palmas y porque estaban cubierta por los dedos no pudo liberarse, dice que ahora sabe cómo hacerlo, extiende la mano hacia el zombie y utiliza el ataque de maná y de la mano dispara una bola de maná. La bola de maná sale disparado hacia el zombie, al impactar el ataque provoca una explosión que lo derriba. Jim alegre dice que ese ataque puede derribar a los zombies, al ver la barra de vida del zombie mira que solo ha bajado un poco, y al mirar su barra de maná ve que no ha bajado mucho, y dice que con el daño que ocasiona el ataque solo necesitará 10 tiros para acabarlo. El zombie estaba levantándose pero Jim le lanza otro ataque de maná que lo derriba, dice que ahora es más fácil de tratar, aclama que esa será una buena experiencia, se acerca al zombie derribado y lo remata con el impacto fuerte, menciona que cazar es ahora más fácil, nos explica que solo necesita derribar al zombie con el ataque de maná y atacarlo cuando esté en el suelo. Luego de acabar con el zombie, Jim encuentra una extraña piedra en el suelo, dice que puede ser un objeto porque en los juegos cuando matas a un monstruo deja caer objetos, pero no creía que fuese implementado a la realidad. Al agarrar la piedra aparece una ventana que le avisa que obtuvo un objeto, una piedra espiritual. Jim sorprendido dice que esas son piedras espirituales, menciona que con esa piedra se usa para potenciar la habilidad del principio de Yeon-chon, pero se pregunta que si los zombies soltaran esas piedras. Guarda la piedra en el inventario, y continúa con la cacería porque necesita subir de nivel, usa el ataque de maná en el siguiente zombie, quien impacta el ataque derribándolo, corre hacia él y lo ataca con el impacto fuerte acabándolo, luego de acabar con el zombie aparece la ventana que dice que subió de nivel. Repite el proceso con el ataque de maná y rematar con impacto fuerte un par de veces, sube otro nivel, luego de un tiempo, logra acabar con todos los zombies. Jim cansado dice al fin logró acabar con todos los zombies, y que va a revisar sus puntos de estado, pero de repente le aparece una ventana que le avisa que ha obtenido un título, el título del aprendiz de asesinos de no muertos. Jim se pregunta qué es lo que significa, pero se da cuenta que se trata de un título. En los videojuegos, los títulos son un sistema de bonificaciones que se aplica a los jugadores, esos títulos son obtenidos si se cumple con ciertos requisitos, menciona que algunas habilidades especiales son utilizables si el título es conseguido. Por ejemplo, si matas a 100 insectos se obtiene el título de matabichos, mencionando que no pensaba que eso fuera añadido al mundo real. Al revisar el título mira sus efectos, el título da un aumento de 5 puntos a todas sus características, el ataque y defensa aumenta un 30%, todas esas bonificaciones son aplicadas en monstruos no muertos. Muestra que el título es conseguido si se derrota a 50 zombies. Pero se sorprende de las estadísticas del título, decide aplicárselo, encima de su cabeza empieza a aparecer el título y una aura empieza a rodearlo diciendo que puede sentir el poder fluyendo en él. Una vez aplicado el título dice que ahora se siente más poderoso, pero dice que ya es muy tarde y será mejor regresar a casa. Usa la habilidad de huir de mazmorra instantánea y se marcha. Llega a la casa, cansado Jim dice que este día fue tan largo que parecía ser eterno, su madre en la sala le dice que llega tarde, Jim se disculpa pero se dice en la mente que no lo está mirando, su madre le pregunta que si Seo-Nil está bien, Jim le dice que sí, que está bien y pronto volverá a la escuela.
Al ver a su madre se dice que solo ve signos de interrogación, diciendo que su habilidad no puede detectar las mentiras, pero se pregunta que si puede haber una razón especial para que no pueda ver nada. Jim le dice que estará en su habitación, su madre le dice que está bien y le pregunta que si ya cenó, Jim le dice que sí, ya en su cuarto enciende la computadora sin darse cuenta diciendo que hacer eso se ha vuelto un hábito, pero se pone a pensar un poco, se pregunta qué debería hacer ahora. En el día siguiente en el salón de la escuela, llega el profesor Ki-jung pidiendo a todos que se sienten en sus lugares porque la clase está por comenzar, todos hacen el saludo al profesor, Ki-jung les dice que antes de comenzar con la clase, les avisa que habrá un nuevo estudiante, una de las estudiantes le pregunta que si es un chico o una chica, Ki-jung les dice que es una chica, al escuchar eso se alegra a los alumnos y se enojan a las alumnas. Jim se pone a reír diciendo que solo los chicos están felices porque hay una nueva estudiante incluyéndose a él. Ki-jung le pide a la estudiante que pase, con atención Jim mira cómo es la estudiante, la figura le parece ser conocida diciendo que le parece haberla visto antes, pero cuando ve el cabello rojo, se altera del miedo porque se da cuenta que esa nueva estudiante se trata de Silleon. Jin se pregunta por qué está Silleon aquí, Ki-jung le pide que se presente, Silleon se presenta diciendo que fue transferida por razones familiares, luego de presentarse Ki-jung le pide que se siente en la parte de atrás, Jim se pone nervioso porque se está acercando, y sin querer la mira, Silleon lo observa pero lo ignora y se va a su asiento como si nada. Jim dice que no se sorprendió al verlo, preguntándose que si tal vez no lo reconoció. Después de la clase, Jim dice que es muy extraño porque nadie le muestra interés en ella, dice que eso no es normal porque una nueva estudiante se transfiere a la escuela, y nadie le muestra interés en ella diciendo que debe haber alguna razón, como alguna habilidad. Al observarla un tiempo, se pregunta que por qué lo está ignorando, en el primero, segundo y tercer receso lo sigue ignorando, se pregunta que si se le olvidó quién era, menciona que es imposible que se olvide de él, más por todo lo que pasó hace unos días. Jim se resigna y se pone a reflexionar diciendo que ella también pertenece al abismo, y tiene que considerarlo un peligro diciendo que es bueno mejor que no lo reconozcan y dice que si ella lo ignora él también lo va a hacer. Se abre la puerta del salón y entra otro profesor, Jim mira cuál profesor es, pero al ver el profesor se pone histérico por él, el profesor les pide que guarden silencio mostrándonos que se trata de Seo-gon, les avisa que el profesor que les da clases está hospitalizado y que él será el suplente hasta su recuperación, pidiendo a todos que abran sus libros para empezar con la clase. Jim al ver a los compañeros bien tranquilos se pregunta que por qué nadie se da cuenta de su extraño atuendo de hombre de negro. Ya terminadas las clases, Jim va caminando preguntándose por qué está Seo-gon como profesor y Silleon como estudiante, diciendo que algo debe estar sucediendo. Porque cuando Seo-gon entró al salón, Silleon desprendía una aura intimidante, pero dice que puede ser cierto sobre su transferencia, pero se pregunta por qué Seo-gon está en la escuela como profesor mencionando que es sospechoso que siempre lleve puesto un traje decente, preguntándose por qué a nadie le importó su ridículo traje diciendo que esto es muy confuso. Toca el timbre de la casa de Seon-il, diciendo que es Jim, Seo-eun lo recibe y le pide que pase, adentro del lugar mira que no están los estudiantes del gremio, le pregunta que en dónde están, Seo-eun le dice que les avisó que no vinieran porque hay un asunto importante. Jim le pregunta que cuál es el asunto, Seo-eun lo voltea a ver y le grita que si es estúpido, le dice que él es el asunto importante por la habilidad del jugador, Jim le pregunta que por qué es importante. Seo-eun le recuerda que curó a Seon-il a tal grado dejarlo como que si nunca se hubiera lesionado, le dice que es algo que no cualquier persona logre hacer, Jim orgulloso diciendo que los sanadores deben ser raros en el abismo, Seo-eun le dice que deje de fanfarronear y que mejor entre. Pasan a un patio, y se encuentran con Seon-il entrenando, al verlo Jim se pregunta que esa aura que emana a su alrededor es el ki, luego una voz le dice que ya está aquí, esa voz es la del abuelo de Seon-il que lo saluda, le dice que solo pasa jugando videojuegos perversos desde niño, Jim le dice que lo más raro es no jugar videojuegos en esta época. Nos presenta al abuelo de Seon-il que se llama Seo-no, que es el líder del gremio Cheonbu, cuenta que empezó a caerle mal desde que introdujo a Seon-il al mundo de los videojuegos, pero dice que tiene un vínculo amistoso ya que desde muchos años se han estado molestando diciéndonos que son como amigos. Jim le dice a Seo-no que está desconectando a Seon-il diciéndole que necesita actualizarse a las tendencias, eso enoja a Seo-no diciendo Jim que ese viejo amargado nunca cambiará, se pregunta cuál es su nivel, al verlo mira que solo tiene signos de interrogación pero mira que es el líder del gremio, pero se pregunta por qué no muestra su nivel. Pero Jim se acuerda de una cosa, se acuerda que en algunos juegos, los monstruos de nivel mucho más altos que el personaje solo mostrará signos de interrogación preguntándose que son muy fuertes para no ver su nivel, Seo-no le pregunta qué es lo que mira, y que mejor preste atención.
Jim le pregunta a Seo-no que si está bien que entrene ya. Seo-no le dice que quiere comprobar que si de verdad lo ha curado, le pregunta que si es verdad que volvió un guerrero innato. Jim dice que así le han dicho. Seo-no dice que eso es el fin del mundo, preguntándose que por qué alguien así se convirtió en un guerrero innato. Seo-no le pregunta a Seo-nil que cómo se siente. Seo-nil le dice que todo está funcionando bien. Seo-no le pregunta que si eso es todo, pero le pide que se levante. Seo-no le dice a Jim que fue estúpido de su parte en convertirse en guerrero innato y le pregunta por qué hizo eso. Jim le dice que no tiene idea, que eso pasó de manera inesperada. Jim lo provoca diciéndole que él es peor que él, porque ha estado escondiendo su identidad por tantos años. Seo-no le dice que no es bueno que se sepa, pero le dice que ayudó a Seo-nil a descarriarse de pequeño y ahora se hace llamar su amigo. Seo-no le dice a Seo-yoon que traiga las cosas. Seo-yoon entiende lo que se refiere y se retira. Seo-no le dice a Jim que Seo-nil le contó todo, y le pregunta que si es cierto que puede dominar los secretos de los libros con solo tocarlos. Jim le dice que es verdad. Seo-no le pregunta que si ha sentido algún efecto secundario. Jim le dice que no. Seo-no le pide que se deje ver las manos, se pone a revisarla. Después de revisarlos le dice que no puede decir si es energía pero tiene alguna clase de poder. Jim le dice que debe ser el mana. Seo-no le dice que no cree que pueda usar el principio de Yeon-chon con mana. Seo-nil le dice que de esa forma manifiesta sus habilidades. Seo-no le dice que es verdad. Se pregunta que esa habilidad está siendo apoyada por Gaia. Seo-nil dice que es lo más probable. Seo-no dice que entiende eso, pero dice que eso significa que su capacidad se acerca a un semidios. Jim le pregunta qué es eso. Seo-nil le explica que en su familia ha categorizado los niveles de habilidad en 5 etapas, añadiendo que incluso no hay ningún miembro de la familia con esa categoría. Jim dice que eso no significa mucho para él porque no conoce bien su habilidad. Al voltearse ve a Seo-yoon que se acerca con una gran caja. Jim le dice que es muy fuerte porque ni él puede cargar eso. Seo-yoon enojada le deja caer la caja en los pies provocándole un gran dolor y le grita que eso duele.